Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer una recopilación de 100 trucos para criar canarios que hemos ido viendo todo este tiempo en el canal. Sin más, empezamos. En muchos aviarios, semanas previas a la cría y durante la cría, puedes ver que las jaulas están situadas de tal forma en la que el macho solamente puede ver a su hembra y la hembra solamente puede ver a su macho. Esto se consigue colocando en puntos estratégicos de la jaula algunos separadores opacos con la finalidad de que la pareja centre toda su atención en su cría y no se distraiga viendo a otros ejemplares del sexo opuesto. Si aumentamos la cantidad y variedad de alimento en épocas previas a la cría, vamos a conseguir que los canarios entren en celo de manera natural y tengan más ganas de iniciarse en la reproducción, puesto que los canarios en la naturaleza, durante la época de cría, tienen a su alcance una mayor cantidad y variedad de alimento con la que se van a poder asegurar de que pueden ofrecerle a sus pichones la comida que necesitan para que estos crezcan fuertes y sanos y no tengan ningún tipo de carencia nutricional. Durante la cría, una de las cosas más importantes es la organización en el aviario y un truco a la hora de retirarle los huevos es ubicarlos en un recipiente clasificador con una base de algodón o mijo, intentando evitar siempre el alpiste o semillas punzantes que puedan ocasionar la rotura de los huevos. Evidentemente, el recipiente debemos colocarlo en un sitio tranquilo, a la sombra y fuera del alcance de cualquier animal para evitar la rotura de los huevos y que los huevos puedan verse dañados por las inclemencias meteorológicas. Y además, un truco para garantizar la correcta formación de los huevos es colocarlos de lado e ir rotándolos diariamente, igual que lo haría la canaria si estuvieran en el nido. Otro truco para aportarle a los canarios cualquier tipo de medicación o producto es añadirlo al agua de preparación de alimentos húmedos muy apetecibles para ellos, como pueden ser por ejemplo el cuscús o la perla mórbida. De esta forma, el cuscús o la perla absorberán todo el producto y nos aseguraremos de que los pájaros lo van a tomar. Un truco para evitar ácaros y piojillos en el aviario, tanto en la cría como en cualquier época del año, es utilizar materiales que nos ofrezcan una fácil limpieza y desinfección, evitando sobre todo materiales porosos como el cartón o la madera, ya que en este tipo de materiales es muy fácil que se alojen los parásitos externos y se reproduzcan. Los estímulos sonoros y visuales en el aviario contribuyen a favorecer la aparición del celo de manera natural, ya que si nuestro canario está continuamente oyendo cantar a otros canarios, vamos a conseguir que el canario cante más y aumente su celo, ya que él sentirá que está compitiendo directamente con el resto de canarios con la intención de parecer más fuerte y apto para la cría, y de esta forma intentar cortejar y atraer a la hembra. Un truco a la hora de utilizar un determinado tipo de nido en la cría de canarios es que la base del nido tenga una parte inferior redonda que garantice que los huevos estén juntos y que no se puedan separar, y que la hembra pueda incubarlo fácilmente, aportándoles calor homogéneamente a cada uno de ellos, garantizando así una buena incubación. El empleo de protectores hepáticos en la alimentación de los canarios en cualquier época del año es recomendable para evitar problemas o alteraciones en su organismo, y para ello podemos emplear protectores hepáticos naturales como el cardo mariano o adquirirlos directamente en el mercado. Para conseguir una buena pigmentación y un buen brillo de la pluma, sería interesante añadir junto a la pasta de cría, junto a la mixtura, o de manera frecuente en pequeños golosineros, algunas semillas oleaginosas, que son semillas que contienen un alto porcentaje en aceite y que durante la muda van a ayudar a que los pájaros asimilen mejor el pigmento, hagan mejor la digestión y a que el plumaje quede mejor pigmentado, con una buena tonalidad y con un buen brillo. Y además, este tipo de semillas durante la cría van a favorecer la aparición del celo de manera natural. Las plantas silvestres de temporada, como pueden ser la ortiga, las pamplinas o las cerrajas, son excelentes fuentes de vitaminas y minerales naturales que ayudan a favorecer la aparición del celo de manera natural y que además contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico de los pájaros, ayudando al desarrollo de los pichones. Para que los canarios coman la pasta de cría sin problemas, es recomendable mezclarla con otro tipo de alimentos para que les sea mucho más apetecible y para que de esta manera puedan aprovechar todos los nutrientes que la propia pasta de cría contiene. Para ello, se suelen mezclar con frutas, verduras, plantas silvestres o preparados húmedos como la perla mórbida, el cuscús o el rus. Para favorecer la eclosión de los huevos, es conveniente colocar a las parejas, días previos al nacimiento, unas bañeras,
ya que de esta manera la hembra se bañará y seguidamente regresará al nido a continuar su incubación, lo que hará que le aporte una mayor humedad a los huevos para que a los pichones les sea más fácil romper el cascarón. Durante la época de reproducción, es aconsejable realizar varias veces al día pequeños aportes de pasta de cría, semillas germinadas y demás alimentos apetecibles ricos en vitaminas y proteínas que son necesarios para que los pichones crezcan sanos y fuertes. También es importante ofrecerles antes de la cría los alimentos que le vayamos a aportar a la pareja durante la época de reproducción para que estén perfectamente adaptados a esa alimentación y así evitemos que la puedan rechazar posteriormente. Y además, como por lo general suelen ser alimentos más ricos en proteínas, vamos a favorecer que aumente el celo de los canarios de manera natural. Durante la cría, seguramente a veces al mirar el nido para echarle un vistazo, para asegurarnos de que todo va bien, o a la hora de sustituir los huevos, nos hemos encontrado alguna vez algún huevo sucio. Si nos ocurre esto, lo que tenemos que hacer es lavarlos muy bien y con mucho cuidado con un trocito de algodón y agua tibia, haciendo movimientos suaves y sin apretar. Con esto conseguiremos eliminar posibles bacterias que pudieran estar alojadas en el cascarón y además facilitaremos la futura eclosión del huevo. Un truco para prevenir enfermedades en la cría de canarios consiste en administrar de manera frecuente, durante todo el año junto a la pasta de cría, algunas hierbas concretas como el orégano o el tomillo, incluso alimentos como el ajo, ya que son productos con propiedades antibacterianas y antifúngicas que van a contribuir a prevenir de manera natural muchas enfermedades. Las mejores jaulas para la cría de canarios suelen ser las jaulas de cría de 60 centímetros o las jaulas de metro, que bien podemos destinarlas completamente para una pareja o si lo deseamos también son aptas para establecer una división y criar con 2 parejas de canarios, una a cada lado. Este tipo de jaulas facilitará el control y los cuidados que los canarios necesitan durante la cría y ayudará a garantizar que los canarios tienen el suficiente espacio tanto para la propia pareja reproductora como para las futuras crías una vez salten del nido. Un truco muy importante para prevenir la aparición de enfermedades ocasionadas por bacterias y hongos es colocar las bañeras lo más alejadas posibles de recipientes que contengan alimentos, tales como comederos con semillas o piensos, o pasteros o golosineros con pasta de cría y otros complementos alimenticios que le coloquemos a los canarios tanto en la época de cría como en cualquier época del año. Durante la cría, no todas las parejas se comportan de la misma manera, ya que siempre hay parejas que incuban o crían mejor a sus pichones y otras que por diversas razones no incuban correctamente o no alimentan bien a sus crías. Si notamos que alguna pareja no alimenta o no incuba correctamente a los pichones, es decir, que pasa demasiado tiempo fuera del nido, que no se comporta como las demás hembras cuando está incubando, etc., lo más conveniente es pasarle los huevos a otra canaria que incube correctamente y que tenga algunos huevos cuyas fechas de eclosión coinciden o estén próximas entre sí. Pero ojo, recordad que lo ideal es que cada nido tenga siempre entre 4 o 5 pollos o como máximo 6. Probablemente alguna vez te ha pasado que has encontrado algún pichón tirado del nido o incluso que gran parte de los huevos no están fecundados. Pues un pequeño truco para evitar en cierta medida que esto ocurra es realizar un buen mantenimiento adecuado del pico y de las uñas de nuestros reproductores. Con ello no solo vamos a conseguir que la hembra adopte bien la postura de cópula y que el macho la pueda pisar correctamente, sino que además evitaremos que la canaria o el canario se puedan quedar enganchados en el nido y puedan arrastrar algún pichón al fondo de la jaula. Un truco para evitar que los pichones más pequeños puedan llegar a morir aplastados por sus padres o por sus hermanos mayores es colocar un huevo de plástico en el nido una vez que todos han nacido, y de esta manera vamos a reducir en gran medida el riesgo de aplastamiento. Para evitar que los canarios ensucien en exceso la jaula y el aviario durante la época de cría, un truco es colocar pequeñas tiras de papel de cocina en la jaula y cuando notemos que los canarios y las canarias las cogen y se las llevan al nido, es el momento de colocarles el pelo de cabra, el yute o sisal o el material que vayamos a utilizar para que los canarios confeccionen el nido, evitando de esta forma un mayor desembolso de dinero y sobre todo suciedad en el aviario. El periodo de incubación de los canarios suele durar unos 13 días, lo que quiere decir que a los 13 días desde que comenzó la incubación deberían eclosionar los huevos. Si los huevos están pisados y a los 13 días no ha nacido ningún bichón, podemos aguantar un par de días más, hasta los 14 o 15 días, ya que sobre todo al comienzo de la cría y en hembras nuevas, puede ocurrir que estas no estuvieran bien cluecas y que durante los primeros días no hayan incubado los huevos correctamente,
por lo que realmente no comenzó el desarrollo embrionario dentro del huevo durante esos primeros días. Durante la cría es aconsejable utilizar diferentes tipos de comederos. Por un lado, comederos exteriores, en los que alojemos las semillas o el pienso que utilicemos en su alimentación y que constituirá la base de su dieta, y por otro lado, un pastero o comedero interior, en el que le podamos aportar alimentos para completar su alimentación de manera puntual, como ocurre por ejemplo con la pasta de cría, las frutas o las verduras. Es muy importante el número de posaderos que coloquemos en las aulas, así como su diámetro o grosor, e incluso su ubicación, ya que si utilizamos posaderos de diferentes tamaños y grosores, no solo vamos a conseguir que los pájaros tengan un mejor agarre, sino que también les vamos a facilitar el apareamiento, y además, al ubicarlos a una distancia considerable, evitaremos que se ensucien o que se rompan algunas plumas y que puedan realizar vuelos para mantenerse en buena forma física. Otro truco, que reduce mucho las muertes embrionarias y de pichones durante la época de cría, es realizar una correcta desparasitación de los ejemplares en meses próximos a la cría, tanto de forma interna como externa, para eliminar cualquier tipo de parásito que pueda provocar la aparición de enfermedades. La jaula de cría debe estar colocada en un lugar adecuado que garantice la seguridad, comodidad, tranquilidad e intimidad que la pareja necesita para la reproducción, evitando así que los padres se asusten y no críen o que abandonen la cría en el momento menos esperado. Otro truco para garantizar una buena cría de canarios consiste en separar antes de la muda a los machos de las hembras para que se calmen, muden correctamente, se recuperen del desgaste producido durante la cría y para que en la temporada siguiente lleguen en las mejores condiciones posibles para garantizar el éxito durante la reproducción. Un truco en la cría de canarios para identificar de manera rápida cuáles son machos y cuáles son hembras es separarlos de manera individual y colocarle ciertos estímulos sonoros y visuales para ver cuál es su comportamiento. Si el canario canta, estaremos ante un macho, y si únicamente se limita a piar, estaremos ante una hembra. Si incluimos determinados alimentos, como frutas, verduras o plantas silvestres de temporada, o extractos naturales de determinadas plantas, estos van a ayudar a aumentar el celo de manera natural. Si te gusta tener bien organizado el aviario y llevar un control exhaustivo de cada una de tus parejas, seguramente utilices un registro o control de cría para tener controlado no solo lo que ocurre durante la cría, sino también cesiones, tratamientos, números de criadores, enlaces de interés y demás. Por ello, durante la cría, para que no resulte tan pesado tener que ir día a día con el registro de cría, una solución es colocar unas pequeñas tarjetas de anotaciones en las aulas en las que indiquemos los datos de la puesta, como por ejemplo el día que puso los huevos, la fecha de incubación, la fecha de eclosión, el día que hay que anillar a los pichones, etc. Y posteriormente, una vez que hemos finalizado esa puesta, solo tenemos que anotar estos datos en nuestro libro de cría. Otro truco que utilizamos la mayoría de criadores, por no decir prácticamente el 100%, es sincronizar las puestas de huevos entre unas parejas de canarios y otras. Es decir, intentamos que todas las parejas, o que al menos el mayor número de ellas, comiencen a poner los huevos el mismo día o en días próximos. En aviarios de canarios, sobre todo en aviarios de tamaño mediano grandes, un truco para saber a simple vista de manera rápida si en una jaula de cría la pareja tiene huevos, están pesados, tienen pollos, etc., es colocarle unas pequeñas pinzas de la ropa de colores en la jaula. En función del color, sabremos el estado de la cría de la pareja que está alojada en esa jaula, ya que por ejemplo, si tiene una pinza de color azul, significa que la canaria está incubando los huevos, o si tiene una pinza de color amarillo, significa que en esa jaula ya hay pichones. Para evitar que las canarias rechacen el nido durante la cría, una solución es ofrecerles la posibilidad de que puedan elegir dos tipos de nidos diferentes. Para ello, siempre que podamos, podemos colocar distintos nidos en diferentes lugares de la jaula para que la canaria elija el modelo de nido que más les gusta y el lugar en el que se encuentre más cómoda, tranquila y en el que va a tener la intimidad necesaria para la cría. Otro truco muy empleado durante la cría de canarios es ofrecerles de manera frecuente, a distintas horas del día, algunos alimentos apetecibles para ellos y ricos en nutrientes y vitaminas, ya que los canarios son pájaros muy curiosos y cuando le colocamos algo en la jaula, seguramente van a ir a investigar, se lo comerán y por instinto después irán a alimentar a sus crías. Para reducir considerablemente el número de huevos sin pisar en las primeras nidadas, es recomendable utilizar primero a machos adultos de sobreaños, ya que están completamente desarrollados y tienen experiencia,
y posteriormente utilizar a los ejemplares más nuevos que se habrán terminado de desarrollar completamente y que estarán más encegados. Si durante la cría tiene más de una pareja de la misma gama criando pichones que tienen una edad y un tamaño similar, podemos pasarlos de un nido a otro para equilibrar nidos y conseguir de esta manera que en todos los nidos haya un número de pollitos similar, con lo que vamos a facilitar que los padres puedan sacar adelante a todas las crías, reduciendo la probabilidad de muerte de alguno de los pichones más pequeños en nidos con un gran número de crías. Y un truco para evitar confusiones sobre qué pollitos hemos pasado de un nido a otro es hacerlo una vez que los pichones están anillados y los tengamos identificados, o bien si no es así, podemos pintar con un esmalte que no sea de un color muy llamativo algunas de las uñas de sus patas y así sabremos cuál es el pichón adoptivo. Y lo mismo que hacemos con los pichones, lo podemos hacer con los huevos, puesto que podemos pasar huevos de las parejas de un nido a otro, en función del número de huevos pisados y huevos claros que haya en cada pareja. De esta manera conseguiremos nidos más completos y compensados, evitando nidos que tengan 5 o 6 huevos y otros en los que solo haya un huevo fértil. Un truco muy útil durante la cría de canarios es colocar un posadero a la altura del nido cuando los pichones hayan nacido, sobre todo cuando le empiecen a salir las primeras plumas y tengan los ojos abiertos, ya que de esta forma, al estar los padres cerca del nido, los pichones cuando los vean se levantarán por instinto a pedir comida, lo que provocará que los padres alimenten con más regularidad a sus crías y que éstas crezcan más rápidamente. Si queremos que las parejas reproductoras lleguen en buenas condiciones a la temporada de cría y tengan éxito, es aconsejable alojar durante todo el año a los pájaros en jaulas amplias en las que puedan volar y ejercitarse cómodamente para garantizar que lleguen fuertes y sanos a la reproducción. Para evitar que durante la cría de canarios los padres puedan tirar del nido algún pichón a causa de las anillas, una solución muy fácil es camuflar la anilla con un color similar a la pata de los canarios y para ello podemos utilizar esparadrapo o incluso podemos coser una anilla en alguna parte del nido en el momento en el que coloquemos los nidos a la pareja y de esta forma se acostumbrarán y no la extrañarán. Un truco, que más que un truco es una recomendación, es que críes únicamente con las parejas que puedes atender, ya que es preferible criar con pocas parejas y tenerlas todas bien atendidas, realizando un buen control y gestión del aviario, que criar con muchas parejas y no poder ofrecerles todo el tiempo y los cuidados que necesitan. En ocasiones durante la temporada de cría pueden llegar a morirse algunos pichones o incluso unidades concretas y las causas pueden ser muchas, pero una de ellas y muy frecuente puede ser debido a los hongos. Por ello, si humedecemos la pasta de cría con frutas o verduras o incluso con cuscús, es necesario que cambiemos la pasta al menos 2 o 3 veces al día, especialmente en épocas de calor, para evitar la aparición y proliferación de los hongos que puedan llegar a afectar a la salud de nuestros pájaros. La sustitución de huevos verdaderos por huevos de plástico es un truco muy eficaz en la cría de canarios, con el que buscamos que todos los pichones nazcan el mismo día o en días próximos y que tengan las mismas posibilidades de salir adelante. De esta manera, se evitará que haya pollitos con una diferencia de tamaño bastante significativa respecto a otros, lo que supondría un mayor porcentaje de mortalidad de los pollitos más pequeños, debido a que los más grandes no solo podrían aplastarlos, sino que también podrían morir por falta de alimento, ya que los hermanos mayores demandan más comida y evitarán en cierta medida que los pequeños tomen la cantidad de alimentos necesaria para poder crecer y desarrollarse correctamente. Si quieres comprobar si en tu aviario tienes ácaros o piojillos, una solución muy fácil es realizar esta pequeña trampa con un trozo de cartón y celo que podemos situar en la bandeja de la jaula o en una zona del aviario durante unas 24 o 48 horas para posteriormente abrirla y comprobar si en su interior hay alojado algún tipo de parásito. Un truco durante la pigmentación de los canarios de factor rojo es eliminar de su dieta el carbón vegetal, que suele estar presente en algunos tipos de gris del mercado, ya que a pesar de que el carbón vegetal, como hemos visto en vídeos anteriores del canal, es un producto beneficioso para los canarios, puesto que elimina de manera natural las toxinas presentes en el organismo, si lo utilizamos durante la pigmentación, dificultará la absorción del pigmento, provocando que los canarios no se pigmenten correctamente. Para evitar las patas de ranas en algunos pichones de canarios originadas por malformaciones, una solución muy sencilla es introducir en el nido varios huevos de plástico, sobre todo en aquellos nidos en los que solamente hay un pichón, que suelen ser los más propensos a este tipo de problemas,
Y además, es importante utilizar nidos correctos que ofrezcan un buen agarre al pájaro. De esta forma, vamos a conseguir que el pollito se pueda mantener erguido y que mantenga el equilibrio correctamente. Una forma casera de evitar que las canarias hagan puestas de huevos de celo antes de unirla con los machos consiste en añadir en el bebedero unas gotitas de limón durante 2 o 3 días, cambiándoles el agua diario, ya que además de ser una fuente importante de vitaminas y minerales, vamos a contribuir a controlar el celo de manera natural. Y hasta aquí la primera parte sobre 100 trucos para criar canarios. Dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo la segunda parte de este vídeo y como siempre te espero en el próximo vídeo.